Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una bandeja de sorpresas para cumpleaños infantiles con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar el tamaño, vamos a seleccionar en unidades centímetros y voy a ingresar la medida, en este caso un tamaño A4 que es 29.7 por 21 centímetros y creamos un diseño. Previamente nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar sangrados para impresión, que viene a ser este espacio. A continuación nos vamos a elementos, nos vamos al buscador y vamos a buscar forma. En este caso en la sección de formas voy a seleccionar este recuadro que es un cuadrado, seleccionamos e ingresamos la medida. Para ello me voy a posición e ingreso el ancho, en este caso un ancho de 17 centímetros por un alto de 19 centímetros y lo arrastramos hasta el centro. Una vez que esté en el centro, nuevamente vamos a copiar este mismo elemento, control C, control V y vamos a modificar la medida. Para ello me voy a posición e ingreso el ancho, un ancho de 14.5 por un alto de 14.5 que es un cuadrado y lo arrastramos hasta la parte lateral. Una vez que está ubicado nos vamos a cambiar el color, en este caso un color blanco, puesto que esta área yo voy a hacer el recorte. Nuevamente me voy a forma, voy a seleccionar una circunferencia, me voy a posición para ingresar la medida. En este caso voy a trabajar con una medida de ancho de 6.5 centímetros por 6.5 centímetros y lo ubicamos en el medio y nuevamente cambiamos el color a blanco, puesto que esta área nuevamente voy a hacer el recorte. Y bueno, esta circunferencia va a depender mucho de la medida del vaso. Ustedes van a medir 3 centímetros desde la base y van a medir la circunferencia. De acuerdo a esa circunferencia de radio ustedes van a colocar este dato. Y bueno, esta es la bandeja. En el caso que ustedes le puedan agregar color, lo pueden hacer. Seleccionamos el fondo y nos vamos a cambiar el color de acuerdo a la temática que están trabajando. Caso contrario, si ustedes quieren imprimir directo a cartulina ya con un determinado color, simplemente seleccionamos el fondo, nos vamos a color y nos vamos a ninguno. Nuevamente nos vamos a este grosor. Seleccionamos el grosor de trazo a 1 y como ustedes observan ya se ha seleccionado el trazo. Nuevamente realizamos el mismo procedimiento, en este caso grosor 1, y así obtenemos esta plantilla directo para imprimir en cartulina a color. Una vez ya finalizado voy a duplicar la página. En este caso clic en estos 3 puntos y duplico la página. Ahora en ella voy a eliminar algunos elementos que no me van a servir y simplemente me voy a quedar con esta base que viene a ser para el reverso. Nuevamente creo una nueva página en blanco, selecciono una forma, el recuadro, me voy a posición e ingreso el ancho de 19 por un alto de 3 centímetros y lo ubico justo en el medio. Control C, control V, genero una copia y modifico el alto a 1 centímetro y lo coloco de esta posición. Me voy a elementos, me voy al buscador, en este caso forma, me voy a formas y voy a seleccionar este trapezoide que es hacia arriba. Me voy a posición e ingreso la medida, en este caso una medida de 19 centímetros por un alto de 2 centímetros y la arrastro hasta la parte superior de este recuadro. Una vez que ya está listo esa sección, lo que voy a hacer es selecciono el grosor de trazo de un punto, selecciono el color de relleno, en este caso ninguno, y realizo el mismo procedimiento para los demás, puesto que esto voy a imprimir directo en una cartulina que ya tenga color. Una vez ya finalizado, simplemente voy a seleccionar todos los elementos, control C, control V, voy a generar una copia. Y continúo nuevamente creando una nueva página en blanco, pero seleccionando este diseño, control C, control V para generar una copia. Selecciono esta base, me voy a posición y modifico el ancho, en este caso a 27 por un alto de 1 centímetro.
Y lo que voy a hacer es seleccionar estos elementos y los voy a acoplar a la medida de esta base. Selecciono y arrastro justo hasta la medida de esta base. Así tengo ya este diseño. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta base, control C, control V, me voy a posición y voy a cambiar el ancho, en este caso a 1 centímetro por un alto de 3 centímetros y lo voy a ubicar en los laterales. Control C, control V, genero una copia y lo ubico en el lado. Selecciono todos los elementos, control C, control V para generar una copia. Y bueno, a continuación voy a proseguir con el escenario de esta bandeja. Para ello voy a seleccionar una nueva página en blanco y voy a ingresar un cuadro. En este caso me voy a formas, escribo marcos, busco en marcos y selecciono este recuadro. Me voy a posición y voy a ingresar el ancho de 27 por un alto de 19 centímetros y lo ubico justo en el medio. Y bueno, me voy nuevamente al buscador, voy a buscar marco borde moderno. En este caso voy a seleccionar este marco que tiene un borde y lo ubico justo en esta sección y amplío hasta todo el contorno de esta base. Me va quedando de este modo. Lo que voy a hacer es cambiar el color a una tonalidad blanca. Selecciono la base de fondo y acoplo justo al medio de este diseño. Ahora, una vez ya finalizado, lo que voy a hacer es ingresar una base de textura. Para ello me voy a subir archivo. Aquí tengo varias imágenes en PNG, mi base de textura que me va a servir para personalizar la temática. Y lo que voy a hacer es simplemente arrastrar a la base de fondo para colocar una base de textura y procedo nuevamente a bloquearlo. Nuevamente selecciono una imagen en PNG, voy a superponer. Este viene a ser el escenario de esta bandeja. En este caso voy a agregar un color de acuerdo a la temática que estoy trabajando con el cuentagotas. Una vez que ya tengo este espacio que es para el texto, creo una nueva página. Y lo que voy a hacer es control C, control V de este escenario. Ahora me voy a elementos, me voy a formas, voy a seleccionar esta base y amplío y lo voy a enviar detrás. Esto me va a servir para al momento de impresión poder diferenciar por dónde voy a hacer el corte. Ahora lo que voy a hacer es eliminar y voy a mover esta imagen, puesto que lo voy a recortar y pegar encima para que le dé un volumen. Y bueno, me va a quedar ya de este modo, directo para imprimir y armar el escenario. Ahora, en cuanto a esta sección, yo voy a colocar el nombre personalizado de la cumpleañera. El uso de esta plataforma Text Studio, donde viene personalizado ya el tipo de fuente tipográfica. En este caso simplemente me voy a texto y cambio de acuerdo al nombre. Me voy a estilos y voy a cambiar de color. Simplemente selecciono estas circunferencias de color, se me despliega estos recuadros y prosigo a cambiar el color simplemente dando clic y selecciono el color. Nuevamente clic y selecciono el color de acuerdo a la temática que estoy trabajando, y así sucesivamente voy a realizar el cambio de todos los nombres. Una vez ya finalizado con la personalización de este texto, me voy a fondos, selecciono este fondo transparente, me voy a descargar y selecciono PNG y clic en descargar. Y bueno, automáticamente ya tengo esta fuente tipográfica en PNG transparente y lo voy a llevar a la plataforma Canva. Me voy a selección de subir archivos, selecciono esta fuente tipográfica que está en PNG y prosigo a cargar y superponer sobre esta base. Previamente voy a bloquear y acoplo
a esta medida, girando a menos 80 grados y superponiendo justo en el centro. Nuevamente me voy a formas. Para fines de impresión lo que voy a hacer es cubrir estos espacios fondo de color, en este caso negro, para que al momento del corte pueda cortar todo en bloque, todo en conjunto. Voy a llevarlo a la siguiente hoja. En este caso simplemente copio este texto que ya está ubicado y lo arrastro, por ejemplo, en esta sección para fines de impresión. Y bueno, así tengo ya lo que es el escenario listo para lo que son la impresión y poder armar capa sobre capa. Voy a proseguir con lo que son las etiquetas personalizadas. Me voy a elementos, busco marcos, en este caso marcos, y selecciono esta base. Me voy a posición, me voy a organizar y modifico lo que es el ancho a 18 centímetros por un alto de 18 centímetros, que equivale a un cuadrado, y lo procedo a centrar de esta manera. Selecciono la base, control C, control V, genero una copia y prosigo a modificar el ancho a 10 centímetros por un alto de 10 centímetros y lo ubico justo en el medio. Ahora, una vez ya finalizado, lo que voy a hacer es me voy a elementos, nuevamente al buscador, voy a buscar cuadro delineado. Y bueno, dentro de estos cuadros voy a seleccionar esta que es Outliner Square y voy a acoplar justo por el contorno de este recuadro. Y bueno, ya tengo esta base. Ahora lo que voy a hacer es me voy a subidos y voy a comenzar a personalizar. Simplemente arrastro el fondo, la base de textura, y nuevamente este recuadro pequeño adjunto una nueva base de textura. Superpongo este recuadro en blanco y lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos y procedo a bloquear para trabajarlo mucho mejor. Procedo a bloquear la imagen nuevamente y voy a trabajar justo en estas secciones que son las líneas de corte y las líneas de doblez. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas, me voy a la sección de formas, selecciono este cuadro, me voy a posición y voy a ingresar una medida de ancho de 1 por un alto de 1 centímetro. Y bueno, este recuadro me va a servir como una guía, puesto que después lo voy a eliminar. Este cuadro lo ubico de esta manera, que es 1 centímetro por 1 centímetro. Ahora me voy a lo que es la línea guía y arrastro justo, lo ubico en los lados laterales de este recuadro. Justo ubico en los lados laterales de este cuadrado. Así nuevamente arrastro este cuadrado y prosigo a indicar lo que son las líneas guías, justo por el borde del recuadro. Y así en los 4 ángulos realizo el mismo procedimiento. Y bueno, finalmente ya tengo estas líneas guías que me van a servir para añadir las líneas de doblez y la línea de corte. Me voy a elementos, me voy al buscador, busco línea, me voy a formas, acá hay un cuadro de líneas, yo voy a seleccionar esta línea y lo voy a arrastrar justo a la parte superior, arrastrando estos nodos que son estas circunferencias. Lo ubico con zoom justo en este lado y arrastro, por ejemplo, este nudo justo en el lado lateral, en este vértice. Ahora nuevamente el vértice justo en este recuadro y voy a cambiar el color a blanco y el grosor voy a poder minimizar, en este caso al grosor de 1 punto. Esta va a ser mi línea de corte. Ahora selecciono estos puntos que va a ser mi línea de doblez.
Bajo la misma forma arrastro estos nodos que vienen a ser estas circunferencias y lo ubico en el lado opuesto de esta manera y justo en el medio. Y nuevamente en este caso me voy al grosor y voy a ajustar a 2 puntos. Y de esta manera ya tengo lo que son las líneas de doblez y la línea de corte. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar ambos elementos, voy a procederlos a agrupar. Control C, Control V para generar una copia de este diseño. Arrastro hasta la parte inferior, giro hasta menos 90 grados y lo ubico justo de esta manera. Nuevamente Control C, Control V, arrastro y giro a menos 80 grados y lo ubico en el lado lateral. Nuevamente Control C, Control V y lo ubico a menos 90 grados y lo ubico de esta manera. Y bueno, ya habré finalizado lo que es la personalización de lo que son la bandejita del plato. Ahora creo una nueva página. En este caso prosigo a eliminar estas líneas guías, simplemente arrastro y lo suelto por fuera del lienzo de hoja. En este caso vamos a personalizar lo que son las etiquetas de vaso. Con esta plataforma que es Only Label, ustedes pueden personalizar de acuerdo a la medida del vaso que están trabajando. Selecciono milímetros en este caso y vamos a medir lo que es el vaso, la circunferencia inferior también, y voy colocando los datos. En este caso también la altura, mido la altura de mi vaso y voy colocando la medida. En cuanto a cobertura, ustedes pueden seleccionar el 100% que equivale al envoltorio en general por toda la circunferencia. Y bueno, en radio de etiqueta en este caso 0, puesto que es una circunferencia lineal, y generar plantilla. De esta manera ya hemos generado la plantilla. Para ello simplemente clic derecho, guardar como, y guardo esta plantilla. Y bueno, yo he guardado la plantilla. Nuevamente voy a retornar a Canva, me voy a subidos, subir archivo, y voy a seleccionar esta plantilla en PNG. Y bueno, lo voy a ubicar en el medio. Luego me voy a elementos, me voy a forma, voy a agregar una forma, en este caso me voy a posición y voy a ingresar el ancho, en este caso de 11.5 centímetros por el alto de 11.5, puesto que esta es la medida de lo que es el largo del vasito. Este recuadro me va a servir como guía simplemente para acoplar el diseño que he ingresado a la plantilla, cubriendo justo en el borde de este recuadro, puesto que esto es el alto de lo que es el vasito. Me voy a subidos, selecciono el fondo y voy a superponer por todo el contorno cubriendo la plantilla. Me voy a capas, mostrar las capas y arrastro hasta la parte inferior. Y bueno, me va quedando así. Selecciono la plantilla, le voy a colocar una transparencia de 11 para que al momento de corte no se me marque mucho. Selecciono ambos elementos y procedo a bloquear. Ahora en esta sección voy a personalizar, voy a ingresar las imágenes en PNG de acuerdo a la temática. Simplemente voy a seleccionar y adecuo las imágenes en PNG para poder personalizar esta etiqueta de vaso. Y bueno, ya hemos finalizado con la personalización del vaso. Me voy a archivos, me voy a descargar. Está en PNG, lo pueden descargar en PNG o PDF para impresión. Pueden seleccionar estas dos alternativas y clic en descargar. De esta manera ya he terminado mi proyecto, que está listo para realizar lo que es la impresión y el armado. Bueno, acá ya tengo los diseños. Este diseño, esta plantilla, lo voy a imprimir sobre cartulina ya de color. Y bueno, los demás directo para su impresión.
Y bueno, aquí he armado lo que es la bandejita, el plato. Lo que ustedes van a hacer es superponer de esta manera. Cuando realizan el pegado del sobrante simplemente lo van a cortar. Cortan por los 4 lados y arman lo que es la bandejita, que viene a ser esta. Acá tengo el plato, ya tengo pegado lo que es el cobertor o la etiqueta del vaso y ustedes simplemente acoplan de este modo. Y agregan lo que es el escenario, en este caso el escenario con un volumen. Y bueno, van armando el escenario capa por capa, en este caso como es esta. Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.